Ningún individuo puede ganar un partido por sí mismo, dijo el rey Pelé. El talento gana partidos, pero el trabajo en equipo y la inteligencia gana campeonatos, expresó Michael Jordan. Yo hago lo que tú no puedes y tú haces lo que yo no puedo. Juntos podemos hacer grandes cosas, expresó la Madre Teresa de Calcuta. Los buenos equipos acaban por ser grandes equipos cuando sus integrantes confían los unos en los otros lo suficiente para renunciar al yo por el nosotros. Phil Jackson, un exjugador y entrenador de la NBA. Más valen dos que uno porque obtienen más fruto de su esfuerzo. Si caen, el uno levanta al otro. Ay del que cae y no tiene quien lo levante. Hace poco una persona me hizo llegar este mensaje. Dice, gracias por tantas millas extras que te pedimos. Solo Dios te puede compensar. Y simplemente pude contestarle, gracias a ustedes por caminar cada milla conmigo, a mi lado. Mi Señor, hoy es un día especial. Es un día en que podemos vernos todos los que somos tus hijos, aquellos que hemos experimentado la salvación a través de tu Hijo en la cruz y que hoy nos disponemos a alabarte, a escucharte delante de ti. Y es muy, muy grato ver personas llegar muy temprano, correr con escobas, con traperos, alistando una greca, alistando un instrumento, prendiendo un equipo. Eso es muy grato, Señor. Es algo que solamente tú puedes hacer, es algo que tú has hecho y que sabemos que estás haciendo. Y nuestra esperanza, Señor, es que ese equipo cada vez sea más y más grande. Nosotros te hemos visto unir personas a este gran equipo y sabemos que vienen muchísimas, muchísimas más. Yo te ruego que a través de tu palabra esta mañana nosotros estemos tan dispuestos a trabajar en equipo que simplemente, como expresaron y como han expresado muchas personas, logremos ver los resultados que solo el trabajo en equipo puede arrojar. Y Señor, nos has hecho diferentes, tremendamente diferentes, pero nos has puesto en un único cuerpo, en un solo cuerpo. Es un reto grande para nosotros, pero es un reto que queremos asumir, sabiendo que tú estás dispuesto, siempre dispuesto a ayudarnos. Gracias por cada persona que has traído esta mañana. Gracias por los que están cerca. Te ruego que los traigas, Señor, y que juntos podamos salir con nuevas ideas de este lugar esta mañana. Gracias por tu presencia, en el nombre de tu Hijo. Amén. Muchísimas gracias. Es un día muy, muy especial. Los costados están fríos, por eso están buscando todos el céntrico. Están llenos. Bienvenidos todos esta mañana. Estamos terminando la serie El Nuevo Tú y la verdad es muy, muy agradable poder compartir con ustedes las palabras finales del apóstol Pablo. Estamos terminando hoy con el capítulo 4, pero es especial después de haber adentrado un poco en toda la riqueza espiritual que tiene la carta a los Colosenses. Creo que ha sido una de las series en cuanto a vida más contundentes, ¿sí? Creo que Dios nos ha jalado las orejas a todos, lo sigue haciendo y creo que ahora tenemos herramientas, ¿cierto? Herramientas para ver frutos positivos en nuestra vida. Ahora, cuando uno empieza a mirar la carta a los Colosenses, recuerda que desde el principio hemos hablado de un personaje que ha tomado importancia a través de toda la carta, es Epafras, ¿cierto? O Epafras. Y cuando uno empieza a mirar la carta y uno dice, creo que él es el personaje principal, ¿cierto? Aparece desde el principio y uno dice, claro, ese señor llevó el mensaje a esa comunidad, ahora hay una iglesia, ahora luego Pablo les escribe. Y como que empieza a concentrarse toda la atención en lo que ha hecho este personaje. Sin embargo, cuando uno mira los últimos versículos del capítulo 4, aparece una lista larguísima de personas
que no se mencionan incluso en la carta antes, sino que Pablo las menciona al final. Algunos de ellos simplemente aprovechan que Pablo escribe una carta para enviar saludos, así como cuando uno va para la tierrita, que dicen, salúdame a tu mami, salúdame a fulano, a la familia, a los que pregunten por mí. Hay otros que dicen, saludos a todos. Y dice, creo que el tiempo no me va a alcanzar. A todos los de Ibagué, a todos los de mi casa, a todos los de mi familia. Algunos vamos a notar que simplemente aprovechan y Pablo dice, saludos de fulano, saludos de fulana. Pero otras personas son mencionadas por una tarea que desarrollaron en especial. Y eso hace que la forma en que termina esa carta sea muy, muy especial. Si uno, o si es que Pablo mejor, no menciona con nombre propio a esa lista de personas, uno las pasaría por alto, pasarían por desapercibidas. Sin embargo, cuando uno empieza a analizar qué hicieron esas personas, por qué Pablo hace incluso algunas acotaciones especiales cuando se refiere a ellos, uno dice, Pablo tenía un excelente equipo. Y vamos a notar esta mañana algunas características de esas personas que hacen que trabajar en equipo sea mejor, que sea mucho más fácil. Porque sí o sí, nos guste o no, en esta vida, el trabajo en equipo es el que sobresale. Queda muy difícil lograr algo por sí solito. Por nosotros solos, definitivamente, no podemos. Va a ser muy, muy difícil. Entonces, comencemos ahí en el capítulo 4 de Colosenses. Vamos a leer los versículos 7 y 8 y vamos a comenzar a mirar esa lista. Dice el versículo 7, nuestro querido hermano Tíquico, fiel servidor y colaborador en el Señor, les contará en detalle cómo me va. ¿Noten lo que Pablo está diciendo? Tíquico, fiel servidor y colaborador en el Señor, les contará en detalle cómo me va o cómo van las cosas aquí, qué estamos viviendo, qué estamos experimentando. Lo envío a ustedes precisamente para que tengan noticia de nosotros y así que cobren ánimo. ¿Ustedes qué tan buenos motivadores son? Cuando ustedes van y dicen, cuando ustedes ven al hermano que está en necesidad, al amigo, al familiar, ustedes dicen, no, esa persona necesita una voz de aliento. Aquí estoy yo. Y van y restauran a esa persona y esa persona, mejor dicho, sale a comerse el mundo porque ustedes los motivaron. ¿Qué tan buenos son haciendo eso? A veces faltan las palabras, ¿cierto? Esta semana hablaba con un gran amigo después de una eventualidad muy difícil y yo decía, no, no quiero decir nada. Cualquier cosa que diga ahora, en serio, creo que no va a solucionar nada, así que lo único que puedo es tratar de estar. Pero muchas veces le dije, créeme que no tengo palabras, ¿sí? Vamos a tenerlas más adelante. Y efectivamente después salieron algunas palabras de reflexión, ya de analizar todo el evento. Pero ¿qué tan buenos somos con palabras dando ánimo? Es la primera vez, por lo menos en la carta, que aparece este señor Tíquico. Y noten la referencia que Pablo hace de él. En primer lugar dice, querido hermano. ¿Cuántas de las personas que has conocido o que ves cada domingo o que ves en una actividad en el transcurso de la semana que tiene que ver con la iglesia o simplemente en otros escenarios, tú podrías dar el calificativo que da el apóstol Pablo? Eres un hermano querido, eres mi querido amigo. Pablo dice de Tíquico, querido hermano. Pablo no es un hombre que le gusta lisonjear, ¿sí? Creo que es honesto lo que él está diciendo. En segundo lugar dice, fiel servidor. Esas cosas van de la mano, ¿sí? Normalmente, a veces eso nos mete en problemas, porque hay ciertas relaciones, hay ciertas personas con las cuales uno sí llega a profundizar más en esas relaciones. Y con frecuencia uno se termina dando cuenta
que esas relaciones son más profundas cuando más pasamos tiempo haciendo cosas. Es natural. Parece que esa persona había trabajado mucho con Pablo, al punto que Pablo dice, es un hermano muy querido, es un fiel servidor, es un colaborador en el Señor. Ahora, si ustedes tienen a alguien así en su vida, sea en la iglesia, sea en la familia, sea en tu equipo de trabajo, ¿ustedes se atreverían a asignarle una tarea que para ustedes es muy valiosa? ¿Una responsabilidad? Yo lo haría. Una persona con estas características, yo no tendría ninguna duda. Y si tú la tienes, eres un afortunado. Si nosotros tenemos ese tipo de personas en nuestra vida, somos afortunados. Noten la responsabilidad. Después de dar esa descripción de Tíquico, es como cuando uno dice, uy, en serio, tú eres muy bueno, muy buena haciendo eso. Necesitamos que lo hagas en todas estas paredes. Pareciera que Pablo está haciendo esas cosas, ¿sí? Está consintiendo a Tíquico para después botarle la papa caliente. No, no es eso. Pero noten la responsabilidad que Pablo dice. Darles un informe verbal, o sea, Tíquico tenía que ir hasta la comunidad y darles un informe verbal detallado de lo que estaba pasando. Ahora, a simple vista no parece tan complicado, pero cuando uno entiende cuál era el propósito de ese informe, uno dice, no es tan fácil, es mejor que vaya otro. ¿Cuál era el propósito del informe? Infundir ánimo. A veces somos mejores dando malas noticias que buenas noticias. Realmente, lo que este hombre iba a hacer era a comunicar buenas noticias. Ellos estaban pasando por una situación difícil. Pero lo que Pablo tenía en mente es que cuando la congregación que estaba luchando escuchara esas palabras, tuvieran una motivación. Entonces, la primera característica esta mañana nos la arroja este señor Tíquico, siempre dispuesto. Tíquico siempre está dispuesto. ¿Y por qué podemos decir esto? Porque no es la única vez que aparece dispuesto a llevar una responsabilidad. Alrededor del año 55 después de Cristo, se produjo una escasez material en las iglesias o en los cristianos de Jerusalén y de Judea. Y con la ayuda de las congregaciones de Europa y de Asia Menor, Pablo organiza una colecta para socorrerles. Y ese relato lo podemos encontrar en 1 Corintios 16, 1 al 4. No está acá en la pantalla, pero sí quiero que miremos el texto en el que este señor Tíquico aparece haciendo parte de una escolta de Pablo cuando se disponían a llevar esas ofrendas. En Hechos, capítulo 20, versículo 4, dice, lo acompañaron Sópater, hijo de Pirro, de Berea, Aristarco y Segundo, de Tesalónica, Gallo, de Derbe, Timoteo, y por último estaba él también, Tíquico y Trófimo, de la provincia de Asia, unos nombres como extraños, difíciles. Pero aquí ya este señor había prestado, digamos que una labor, un servicio para el ministerio que estaba encabezado por el apóstol Pablo. Un poco más adelante, en Tito, capítulo 3, versículo 12, está escribiéndole Pablo a Tito y dice, tan pronto como te haya enviado a Artemas, o a quién, o a Tíquico, haz todo lo posible por ir a Nicópolis a verme, pues he decidido pasar allí el invierno. Es uno de los posibles candidatos para que Pablo lo envíe a Creta a reemplazar a Tito. Si nosotros a veces tenemos una necesidad, tenemos cosas que están en nuestro corazón y es ese tipo de cosas que uno dice, ¿a quién le pido el favor? Cuando había una responsabilidad, había una necesidad, Pablo pudo pensar en esta persona nuevamente. Pero también en Efesios capítulo 6, versículos 21 al 22,
Dice, nuestro querido hermano Tíquico, fiel servidor en el Señor, les contará todo para que también ustedes sepan cómo me va y qué estoy haciendo. Esa es otra carta. Lo envío a ustedes precisamente para que sepan cómo estamos y otra vez, para que cobren ánimo. ¿Pueden imaginar ustedes el carácter de esta persona? Su corazón. Era una persona especial, tan especial que es la tercera vez que el apóstol Pablo confía algo que para él era muy valioso en las manos de esta persona. ¿Y saben qué me hace pensar esto? Que Dios está más interesado en nuestra disponibilidad que en nuestra habilidad. Esa es una realidad. El lenguaje común, el lenguaje social que se maneja en estos temas se puede a veces más con la actitud que con la aptitud. A veces queremos estar tan capacitados que lo echamos todo a perder, o simplemente tenemos todos los talentos del mundo, pero no estamos dispuestos a servir. Entonces es cuando decimos, Dios está más interesado en nuestra disponibilidad que en nuestra habilidad. Y un poco más adelante, en Colosenses capítulo 4, versículo 9, vemos que con este Señor va otra persona. Entonces, ¿cuál era la característica predominante de Tíquico? Siempre dispuesto, ¿sí? Siempre dispuesto a la obra. Pero él iba con alguien más. En el versículo 9 de Colosenses 4 dice, va con Onésimo, querido y fiel hermano, que es uno de ustedes. Ellos lo pondrán al tanto de todo lo que sucede aquí. O sea, realmente eran unos mensajeros. ¿Notan ustedes la descripción que Pablo hace, que es muy parecida a la descripción que da de Tíquico? Sin embargo, a diferencia de ese o de Tíquico, Onésimo no siempre fue fiel, no siempre fue útil. Y vamos a notarlo, pero a eso hace que lo que Pablo va a mencionar de Onésimo sea mucho más especial. En Filemón, cuando Pablo escribe la carta a Filemón, capítulo 1, versículos 8 al 16, vamos a leer un poquitico lo que se decía antes de Onésimo. Dice, por eso, aunque en Cristo tengo la franqueza suficiente para ordenarle lo que debes hacer, prefiero rogártelo en nombre del amor. Yo, Pablo, ya anciano y ahora además prisionero de Cristo Jesús, te suplico por mi hijo Onésimo, quien llegó a ser mi hijo mientras yo estaba preso. Eso simplemente quiere decir que conoció de Cristo en la prisión con Pablo, no que sea hijo carnal de Pablo, ¿sí? El versículo 10 dice, te suplico por mi hijo Onésimo, quien llegó a ser mi hijo mientras yo estaba preso. En otro tiempo, ¿te era qué? ¿Pueden subrayar esa palabra? Dice, en otro tiempo, Pablo es muy claro con las cosas que dice, siempre es muy claro. Y dice, esta persona que te estoy enviando ahora, yo sé que tuviste problemas con él. Yo sé que en otro tiempo te era inútil. Ojalá Onésimo no hubiese abierto esa carta por el camino. Y si la abrió, tuvo que haber llegado con un corazón dispuesto. Dice, en otro tiempo te era inútil, pero noten lo que ha ocurrido con este personaje. Pero ahora nos es útil tanto a ti como a mí. Te lo envío de vuelta y con él va, ¿qué? Mi propio corazón. O sea, una responsabilidad de ese tipo, tú no te la entregas a cualquier persona. Pero Pablo sigue hablando cosas muy interesantes de Onésimo. Versículo 13 dice, yo hubiera querido retenerlo para que me sirviera en tu lugar mientras estoy preso por causa del Evangelio. Sin embargo, no he querido hacer nada sin tu consentimiento para que tu favor no sea por obligación, sino que sea espontáneo. Tal vez por eso Onésimo se alejó de ti por algún tiempo, para que ahora lo recibas para siempre. Y noten lo que dice el versículo 16. Ya no como esclavo,
sino como algo mejor, como a un hermano querido, muy especial para mí, pero mucho más para ti, como persona y como hermano en el Señor. Interesante. La historia parece indicar que Onésimo era un esclavo de Filemón y parece que en algún momento abandonó sus labores y resultó después más adelante encontrándose con Pablo y con Tíquico y con Epafras. Pero ¿notan la transformación que tuvo Onésimo? ¿Saben? Todos en algún momento nos hemos sentido inútiles. O en algún momento hemos abandonado lo que nos correspondía hacer. O incluso en algún momento nos sentimos que no somos tan capacitados porque vemos a otros que lo hacen mucho mejor que nosotros. Y mucha de la tendencia es hazlo tú lo haces mejor. Y Onésimo pudo haber actuado de esa manera. Todos en alguna ocasión nos equivocamos, pero no todos estamos dispuestos a reconocer, a ceder y a hacer los ajustes. Eso es de resaltar. Eso es muy, muy valioso. ¿Por qué? Porque de alguna manera Dios no espera que uno viva sin fracasos. Lo que Dios espera es que cuando caemos nos volvamos a levantar y vamos y hacemos lo que es correcto. Vivir sin fracasar es muy difícil. De hecho, las personas que nunca han fracasado son las más vulnerables porque son inmunes o mejor, no saben cómo enfrentar una derrota, una caída. Conozco personas así, que su vida fue todo el tiempo exitosa y luego cuando cayeron o cuando algo no salió como pensaban, no tuvieron la fuerza para levantarse. Así que no es vivir una vida sin fracasos. Tal vez es equivocarnos, permitir ser moldeables, aprender y decir, aquí estoy. Noten en Colosenses capítulo 4, 10, aparece otro personaje interesante. Aristarco, mi compañero de cárcel, les manda saludos, como también Marcos, el primo de Bernabé. Vamos a hablar en este punto un poco de Marcos. Dice, en cuanto a Marcos, ustedes ya han recibido instrucciones. Si va a visitarlos, recíbanlo bien. ¿Cuáles instrucciones? Pareciera como si Pablo estuviera diciendo, va con ustedes fulano, pero hay una observación. Recuerdan que en alguna ocasión, tengan cuidado, no lo dejen solo, no le asignen mucha responsabilidad. ¿Cuántas veces alguien ha hecho una referencia así de nosotros? Úsalo, contáctalo, pero escribe. Ten cuidado con esos detalles, cuídate de. Parece que Pablo, cuando está escribiendo, les dice, ustedes ya han recibido instrucciones acerca de Marcos. ¿Por qué Pablo hace esa aclaración? Lo que vamos a mirar de Pablo, de Marcos, punto número 3, es que Marcos está dispuesto a reconciliarse. Algunos de ustedes ya han escuchado un poco la historia. Pero quiero que notemos en Hechos, capítulo 13, versículos 13 y 14, la parte A. Dice, Pablo y sus compañeros, esto ocurrió en el primer viaje misionero del apóstol Pablo. Dice, Pablo y sus compañeros se hicieron a la mar desde Pafos y llegaron a Perge y Panfilia. Juan se separó de ellos y regresó a Jerusalén, o sea, Juan Marcos. Ellos, por su parte, siguieron su viaje desde Perge hasta Antioquía de Pisidia. ¿Notan ustedes algo extraño ahí? ¿Hasta ahí hay algo extraño? ¿Algo malo? ¿Algo negativo? Pues sencillo. Iba un grupo realizando un viaje misionero y de repente uno de ellos dice, no, yo mejor quiero regresar a Jerusalén. Y hasta ahí parece que todo está bien, es normal.
Pero noten un poco más adelante la actitud de Pablo. En el capítulo 15 de Hechos, versículos 36 al 41, dice que algún tiempo después Pablo le dijo a Bernabé, o sea, al primo de Marcos: volvamos a visitar a los creyentes en todas las ciudades en donde hemos anunciado la palabra del Señor y veamos cómo están. Resulta que Bernabé quería llevar con ellos a Juan Marcos, pues es que uno quiere llevar a su primo, el primate, mi amigo, familia, el de sangre. Uno siempre tiende a inclinarse por la familia, ¿cierto? Uno mete las manos al fuego por su familia. Y Bernabé quería que llevaran a Marcos, el versículo 38, pero a Pablo no le pareció prudente llevarlo, porque los había abandonado en Panfilia y no había seguido con ellos en el trabajo. ¿Notan la connotación que eso tuvo o la lectura que Pablo hizo del asunto? ¿Sería que Pablo lo veía ahora como alguien confiable? No. Pablo, en pocas palabras, lo que le dice a Bernabé es: yo no quiero ir con alguien que nos va a abandonar a mitad de camino. Quiero a alguien que responda. Quiero a alguien que tenga el carácter de iniciar una tarea y terminarla. ¿Y qué pasó después de eso? Se produjo entre ellos un conflicto tan serio que acabaron por separarse. Eso es serio. Nosotros tendemos a mirar esas cosas como una tragedia, en realidad. Cuando hay grupos muy unidos, pero ocurren estas cosas, pareciera una catástrofe y nos duele y nos lastima. Y a veces hay equipos que no vuelven a funcionar igual. Se vuelve tremendamente difícil. Dice que acabaron por separarse. Bernabé se llevó a Marcos y se embarcó rumbo a Chipre, mientras que Pablo escogió a Silas. Después de que los hermanos les encomendaron a la gracia del Señor, Pablo partió y viajó por Siria y Cilicia, consolidando a las iglesias. ¿Qué hay de negativo en todo esto? Pues que hubo una separación. Pero honestamente, más que una división, fue una multiplicación. De aquí resultaron 2 equipos en vez de 1. ¿Y es normal que a veces entre los equipos haya esos roces? Sí, Pablo los tuvo. Es apenas normal. Ese es un terreno delicado en el que como líderes tenemos que caminar y necesitamos aprender, en primer lugar, a estar dispuestos como Tíquico. En segundo lugar, ¿cuál era la característica de Onésimo? Ser útil. Y ahora, como lo que vamos a notar, a estar dispuestos a lo que hizo Marcos, a reconciliarse. En principio, parece que Pablo no le tenía mucho aprecio a Juan Marcos. Sin embargo, ahora cuando escribe la carta a los colosenses, lo está recomendando. Y cuando le dice a la iglesia, ustedes tienen instrucciones, básicamente les está diciendo, ustedes ya saben, tal vez a profundidad o superficialmente, lo que ha venido ocurriendo con nosotros, pero recíbanlo bien. Todo está bien, todo está saldado, no hay ningún problema. Aunque hubo roces, aunque hubo una discusión, una separación, Pablo no estaba dispuesto a descartarlo del todo, sino que estaba dispuesto a recibirlo de nuevo. En 2 Timoteo capítulo 4 dice: solo Lucas está conmigo, recoge a Marcos y tráelo contigo, porque me es de ayuda en mi ministerio. A Tíquico lo mandé a Éfeso. O sea, Tíquico como era un buen mensajero, era un excelente mensajero. Pero Pablo ahora, tiempo después de que ha ocurrido una discusión tan fuerte, que terminaron diciendo, está bien, contigo no puedo trabajar, pero si Dios te está llamando allá, entonces ven y yo sigo por este lado. Ahora Pablo dice, tráiganlo, porque es útil para mi ministerio. O sea, lo quiero en mi equipo. En Colosenses capítulo 4, versículos 11 al 13, vemos otra persona que también es interesante. Dice, también los saluda Jesús, llamado el Justo. Estos son los únicos judíos que colaboraron conmigo en pro del reino de Dios y me han sido de mucho consuelo.
Les manda saludos, ¿quién? Epafras. ¿Recuerdan quién era Epafras para los colosenses? Pero noten lo que dice Pablo de él. Dice que es uno de ustedes. Este siervo de Cristo Jesús está siempre en oración por ustedes, para que plenamente convencidos se mantengan firmes, cumpliendo en todo la voluntad de Dios. A mí me consta que Él se preocupa mucho por ustedes, y por lo menos por los que están en la Odisea y en Herápolis. ¿Notan lo que hacía Epafras? Era más que un mensajero. Era alguien que pasaba luchando de rodillas porque Dios siguiera haciendo su obra en su comunidad, en su barrio, en su pueblo, en su tierra. ¿Qué hacía Epafras? Estaba dispuesto a la oración. Siempre estaba orando, es lo que dice Pablo. Pues como fundador de la iglesia en Colosa, es natural la inmensa preocupación que este hombre siente por esa comunidad. A menudo uno escucha de alguien que como no sabe lo que ha pasado, entonces no le da el valor a las cosas, ¿cierto? Los que hemos logrado estar desde el principio en este lugar, vemos que no siempre fue así, sino que muchos de ustedes literalmente comieron polvo. Eso es literal. ¿Ustedes recuerdan los primeros servicios aquí en este lugar? Por mi estatura sin tarima no me veían. Pero en serio, era muy difícil al principio, pero a la vez era muy placentero, en serio. Eso da satisfacción. El saber que luchamos y que ahora tenemos algo mejor y que seguimos soñando y que confiamos en que Dios va a seguir dando cosas, herramientas, eso es fantástico. Pero ese mismo sentimiento era el que tenía Epafras. Amaba tanto a esa comunidad, tal vez su familia estaba ahí, tal vez sus amigos de toda la vida habían llegado a conocer a Cristo en esa iglesia, tanto que ahora se la pasaba de rodillas para que Dios siguiera haciendo su obra. ¿Con cuánta intensidad oraba? Está siempre luchando en oración por ustedes. Es lo que Pablo dice en la carta. Y queda algo más, alguien más. En el siguiente versículo dice, lo saludan Lucas, el querido médico. Este es Lucas el evangelista. Y demás. Saluden a los hermanos que están en la Odisea, como también a Ninfas y a la iglesia que se reúne en su casa. Genial. Había un grupo de personas que habían conocido de Cristo, pero ahora necesitaban donde reunirse. Necesitaban una casa de puertas abiertas. ¿Y quién aparece para abrir las puertas de su casa? Ninfas. ¿Y qué hizo esa persona? Yo creo que no solo abrió su corazón, sino que abrió las puertas de su casa. Y cuando una persona abre su corazón a otras personas, abrir las puertas de su casa no va a ser tan difícil. Conozco muchas personas en nuestra iglesia que tienen un corazón abierto, no solo las puertas de su corazón, sino las de su casa. Y no tienen ningún problema con hacer eso. Esta mujer había prestado su casa para que la iglesia se reuniera. Si ustedes han sido anfitriones de un grupo de conexión o de un grupo de apoyo, de una célula, de alguna manera representa trabajo. No todos están dispuestos a llegar cansados después de la jornada laboral, a arreglar una casa que a veces en el agite de la mañana no nos deja dejarla lista. Pero muchas personas salen de su trabajo, llegan corriendo a casa a preparar un café, a alistar unas sillas, a recoger un poco el desorden, pero están abiertos, su corazón está abierto para dar, para ser bondadosos. Y eso hacía Ninfas. La iglesia lo necesitaba y la iglesia aún sigue necesitando personas con ese corazón.
Sí o sí lo necesita. Ninfas es aquella persona que recibe la iglesia o que recibe a alguna persona de la iglesia cuando lo necesita, sin prejuicios, sin barreras. Es una persona que está dispuesta a dar. ¿Notan ustedes las características de una persona que ha conocido a Cristo reflejadas en estas personas a las cuales Pablo menciona? Una persona que siempre está dispuesta a ser útil, que siempre está dispuesta a reconciliarse independiente de lo que haya ocurrido, que siempre está dispuesta a la oración y que siempre está dispuesta a dar. 5 características que hacen que nuestra vida sea transformada y que pueda transformar a aquellos que nos rodean. Estamos terminando esta serie hoy y uno dice a este punto, ¿qué más podría decir? La verdad, queda mucho por sacar de esa carta, pero por ahora quiero concluir con lo siguiente. Quiero dar gracias a las personas, quiero dar gracias a Dios por las personas que hicieron posible que esa carta, después de 2000 años, siga transformando nuestras vidas. Hace poco, un amigo publicó en su muro de Facebook, bueno, él publica muchas cosas todo el tiempo y gran parte de las cosas que publican van en contra de la iglesia, ¿sí? En contra de los creyentes, en fin. Pero publicó algo que la verdad me molestó, así que le escribí por un mensaje por privado, porque se refería a la Biblia como un libro estúpido. Y pues ya es que lo hace todo el tiempo, estoy a punto de bloquearlo. Pero esa vez simplemente como que no pude quedarme sin argumentar nada. Así que le escribí y simplemente él me dice, pues si tu iglesia y tú no son de los que practican las creencias del libro tal, pues no deberías molestarte. Y yo digo, pues en esencia el libro es el mismo. La forma en que algunas personas lo viven, eso no tiene que ver nada con el libro, ¿sí? Y ese libro a mí me ha transformado la vida. Así que considero que eres irresponsable a juzgarlo de esa manera sin tener la autoridad moral para hacerlo. Pero yo le doy gracias a Dios porque tenemos una carta que sigue transformando vidas. 2000 años después, y no sabemos cuántos más, pero va a seguir siendo viva. Y doy gracias a Dios por los que hicieron posible una serie más, o sea, a ustedes. Si ustedes no están y no tenemos la base de voluntarios que tenemos para que cada cosa funcione, simplemente no lo podríamos haber hecho. Quiero dar gracias a los músicos, gracias a cada uno de los músicos, porque ustedes a través de la música hacen que nos atrevamos a decir cosas que de otra manera no diríamos a Dios. Y John, gracias. Gracias por asumir la responsabilidad y estar al frente de ese grupo. Yo sé que luchaste mucho y sigues luchando, pero Dios está más interesado en tu disponibilidad que en tu habilidad de liderar. Y eso, Dios lo ve. Rodri, gracias. Gracias por hacer que la teoría se convierta en práctica a través de cada espacio de Creciendo Juntos. Gracias por escuchar a Dios y transmitirnos lo mismo. Muchas, muchas gracias. Al equipo de bienvenida, a las hormiguitas. Todo sabe mejor con café, ¿cierto? Y nos encanta tener un café cada domingo. Pero el equipo de bienvenida nos ofrece más que café. Nos ofrece un lugar limpio, unas sillas ordenadas, un agua aromática. Ellos recogen, ellos quitan, ponen. Y hacen que domingo a domingo la iglesia o el local donde se reúne la iglesia sea más ameno. Y eso es muy, muy grato. La mayoría de nosotros somos mejores catando el café, diciéndole falta un poquito de azúcar,
que probando traperos y escobas, pero ustedes aún así lo hacen. Muchas, muchas gracias por eso. Y gracias porque mucho del trabajo que ustedes hacen es anónimo. Como lo mencionaba esta mañana, mucho del trabajo que ustedes hacen no se nota y no lo reconocemos. A las profes de escuela dominical, de los chicos, los bebés, a la cuna, a los niños más grandecitos. Sería imposible tener ese diálogo acá si ustedes, que son madres y padres, tienen que tener a sus niños en sus piernas o con ustedes al lado. Eso sería imposible y ellos, lo más triste, no serían niños en medio de nosotros. Y eso es algo que nosotros valoramos mucho. Gracias, profes, por hacer que lo anterior no ocurra. Y gracias, Vivi, por asumir la responsabilidad y estar al frente de ese equipo. Al equipo de tecnología, allá atrás, ellos se notan cuando pasan la diapositiva equivocada. A ellos les queda muy fácil llamar la atención. Simplemente pasan, o el señor que coloca el sonido, cuando el micrófono no suena, es automático. Todos voltean a mirar hacia atrás. Pero no es para acusar, es para ayudar en el problema. En serio, muchas gracias. Tenemos un ingeniero de sonido, un ingeniero de diseño, mejor dicho. Tenemos un excelente equipo. Jonathan todo el tiempo está pensando qué puede hacer para comunicar mejor. Y en serio, eso hace que uno aquí al frente se sienta un poco más tranquilo con tantas ayudas. Y que pues ustedes no se duerman, solo escuchándome a mí. En serio, muchas gracias. Tenemos un equipo de conteo. A veces son los que primero llegan y son los que salen de últimas, porque tienen que esperar hasta el final para realizar las actas de conteo. Ustedes llegan de primeros y salen de últimas. ¿Y saben qué me encanta de este equipo? Cada domingo, a veces, Jonathan, estamos ahí. Y es impresionante cómo a veces cuando la provisión es escasa, siempre hay un Dios será fiel. Y hemos estado ahí para decir, Dios, sabemos que vas a seguir siendo fiel. Y hemos estado en otras veces diciendo, Dios, nos has dado mucho más de lo que esperábamos. Así que muchas gracias, porque aunque hemos estado preocupados, también hemos estado maravillados, viendo la pantalla y los números a través de un computador. Y hay una persona que hace que la charla no termine cuando salgo de este lugar o cuando me bajo de esta tarima. Y siempre hablamos y hay cosas que corregir y cosas que aprender más allá de una charla un domingo. Esa es Natalia. Gracias. Natalia a veces me ayuda con los temas de puntuación, con la ortografía, y eso me ayuda. A veces tiendo a decirle, lo que pongo en el boletín se ve bien así, se lee bien, así que gracias. ¿Saben? Eso somos en Conviva Norte. Somos un equipo. Y donde hay una iglesia, tiene que haber un equipo. ¿Será bueno o será malo? ¿Será funcional o disfuncional? ¿Será grande o será pequeño? Pero debe haber un equipo. A veces nos cuesta funcionar como equipo, pero somos eso, un equipo. Solo me resta decir que cuando cada uno de nosotros revela estos 5 atributos, nuestras vidas serán transformadas y será transformada nuestra comunidad. Esto es un agradecimiento a las personas que hacen todo el tiempo, pero es una invitación para aquellos que están en el proceso y que desde ya nos han expresado el tremendo anhelo de colaborar y de ser parte de este equipo. Dispuestos para estar dispuestos, para ser útiles, para reconciliarnos y para ser entes de reconciliación, para ser ayuda en oración por ti, por mí, por nosotros, para ser
bondadosos. Mi pregunta ahora para terminar es, ¿qué tan dispuesto estás para reconciliarte con Dios? Y quiero pedirles que me acompañen en un momento de oración, por favor. Está bien si quieres cerrar tus ojos, si quieres inclinar tu rostro, está bien por motivos de concentración, no es ningún ritual extraño, pero a veces nos ayuda a tener un mejor diálogo con Dios y desconectarnos de lo que está ocurriendo a nuestro alrededor. Nosotros no podemos hablar de reconciliación con otros en un nivel horizontal cuando no hemos experimentado una reconciliación en una dirección vertical, es decir, con Dios. Cuando el apóstol Pablo empieza a escribir la carta a los Colosenses, les recuerda que antes éramos enemigos de Dios, por cuanto Dios es santo y por cuanto nosotros somos pecadores. Pero Pablo también dice que mediante la muerte de Jesús en la cruz, Él pagó el precio por nuestro pecado de tal manera que podemos no solamente estar reconciliados con Dios a través de Jesús, sino que podemos llegar a ser hijos de Dios y llamarle Padre. Esa es la forma en cómo Pablo empieza a escribir la carta y orando para que esos nuevos hijos de Dios puedan conocerle cada vez más y que puedan estrechar y profundizar en esa relación con Dios de tal manera que cada vez estén más enamorados de Él, que cada vez se parezcan más a Jesús en su carácter. Y tal vez esta mañana Dios te trajo a este lugar y aún no tienes la certeza si eres un hijo de Dios. Aún no tienes la certeza si Dios te sigue viendo como pecador, que está separado de Él, o te ve como un pecador arrepentido al cual ahora Él llama hijo. Si esa es tu situación esta mañana, si no ha habido un momento en tu vida en el que has orado a Dios y le has pedido a Jesús que entre en tu corazón, este es el momento para hacerlo. Solo necesitas levantar tu mano y hay personas que están dispuestas a guiarte a través de la Escritura y mostrarte qué debes hacer para experimentar una relación personal con Dios. ¿Hay alguien? Si hay alguien, simplemente levanta la mano. Es entre tú y Dios. Dios quiere reconciliarse contigo. ¿Te gustaría reconciliarte con Dios? Levanta la mano. Tal vez ya tú has aceptado a Cristo en tu corazón. Tienes la certeza de que cuando Dios le llame a su presencia vas a estar con Él. Pero aún sientes que estás en la lucha y que necesitas empezar a reflejar en tu vida esos 5 principios, esos 5 atributos. Yo te ruego, en primer lugar, para que en un momento de oración le digas a Dios: yo quiero que mi vida muestre un antes y un después. Quiero que sea evidente. No quiero que sea más un secreto mi vida espiritual. Quiero ser una carta abierta al mundo. Una carta que invite a una relación con Dios. Una carta que invite a tu familia, a tus amigos, a conocer a Dios. Y que esta familia cada vez pueda ser más y más grande. Y que cada vez tengamos más personas para seguir impactando nuestra comunidad, nuestro mundo
el mundo que Dios nos ha dado para transformar. Padre, después de haber experimentado el apoyo, la guía, el amor, la misericordia, tu bondad a través de tantas personas, solo me queda decirte gracias. Gracias a ti, que lo haces todo posible. Estas personas, nuestras vidas, no estarían contando esta historia si es que tú no la escribes, si es que tú no estás detrás de cada uno de nosotros, detrás de cada equipo, detrás de cada líder. Y mi Rey, te alabo y te doy muchas, muchas gracias por tantas personas que has puesto a mi lado. Y te doy gracias, Padre, porque sé que mis amigos y hermanos tampoco están solos. Sé que ellos tienen amigos y hermanos queridos en esta congregación, aún en otras, pero que ha sido posible a través del amor que has depositado en sus corazones. Y te doy muchas, muchas gracias por hacer esa obra en cada uno de ellos. Y mi Rey, yo te ruego que en unos años, cuando personas lean esta carta y piensen en las personas que han sido influencia espiritual, que han sido de influencias buenas para sus vidas, nuestros nombres aparezcan en sus mentes y que puedan ser leídos, Señor. Te ruego que nos regales ese privilegio. En el nombre de tu Hijo, amén. Muchas gracias.